Tengo dos textos para enfocar esta palabra. El primero de ellos es Números 14, verso 24. Esta es una persona en la que se refleja lo que voy a compartir. Es uno de los hombres que experimentó el título de la palabra que yo voy a compartir. Miren lo que dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, oiga las características, hubo en él otro, no está hablando del Espíritu Santo, no se confunda. No está hablando del Espíritu de Dios, no está hablando del Rosh Adonai, no está hablando del Espíritu, la tercera persona. Espíritu está con minúscula, ¿lo ve? Bueno, ahí está con mayúscula, pero en mi Biblia está con minúscula. ¿Por cuánto hubo en él? Otro espíritu. Eso significa otro ánimo, otra disposición, otra actitud, otra forma de enfrentar las cosas. Eso es lo que está diciendo. Caleb se caracterizó porque en medio de una cantidad de personas a las que se le asignó una labor, espiar la tierra, él volvió con un reporte distinto. Y escuche, ese reporte declara de él lo siguiente: él tenía otro espíritu. Un espíritu de fe, de conquista, todo eso nosotros lo sabemos. Un espíritu de grandes cosas, de creer que lo que Dios había prometido sería una realidad. Eso es lo que está diciendo acá. Por cuanto hubo en él, está posicionando sobre Caleb una actitud diferente que lo hace poseedor. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió, miren qué hermoso, y decidió seguirme. Esto es como el discipulado. Es como cuando Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Escuche, toda visión necesita de personas que la sigan. Todo líder muestra la efectividad de su liderazgo con las personas que siguen lo que Dios le ha hablado o la visión que Dios le ha entregado. Y esto es lo que Dios habla de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otro ánimo, otra disposición, otra actitud, no un pesimismo, no una cobardía, sino que hubo en él un espíritu valiente de subir, de poseer, de creer que lo que Dios había prometido era una realidad. Yo le entregaré una recompensa. ¿Cuál era esa recompensa? Lo voy a meter en la tierra donde yo lo mandé a espiar, donde entró, donde miró y vio la riqueza, vio la tierra que fluía leche y miel. Esa tierra se la daré a él porque hubo otro ánimo, otro espíritu, otra disposición. Él fue capaz de creer aun cuando todos dejaron de creer. Qué tremendo, ¿eh? Lo meteré en la tierra donde entró, y no solo lo bendeciré a él, sino que será una bendición de generaciones, de descendencia. Amén. Y el otro texto es de donde voy a extraer esta palabra con la que Dios imprimió para mí, para la iglesia, la siguiente temporada en la que vamos a entrar. Miren lo que declara Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, verso 12 en adelante. De cierto os digo, el que en mí cree, ¿sí? Ese es el ánimo con el que vamos a caminar los próximos años. Diga: voy a decidir creer. Yo le voy a creer a Dios aunque las circunstancias me muestren lo contrario. Levante su mano, ayúdeme a predicar. Diga: yo soy parte de esta iglesia y Dios nos va a llevar a un nivel de compromiso mayor, de fe, de confianza en Él. Escuche, de cierto os digo que el que en mí cree, oigan, las obras que yo hago, Él las hará. Está hablando de todo lo que hizo en su ministerio. Y ya hay reportes de hombres que han resucitado muertos, evangelistas que han resucitado muertos. En Nigeria hay un pastor nigeriano que lleva contabilizado más de 200 hombres resucitados en su ministerio. Si pudiéramos hablar de lo más grandioso que hizo Jesús, ¿qué sería? Resucitar a Lázaro, ¿sí o no? Ahí también posicionó esta verdad: yo soy la resurrección y la vida. Y trajo uno de los yo soy. Pero si pudiéramos ver algo grandioso, ¿qué milagro sería el más grandioso que Jesús pudo hacer? Trajo la salvación, por supuesto, pero el más glorioso fue la resurrección, ¿cierto? Y no solo resucitó a Lázaro, también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y hubo varias manifestaciones. Bueno, Jesús dice que las cosas que Él hizo, los que creen en Él, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes? Dice que nosotros también las podríamos hacer como Él las hizo. Pero esta es la palabra que Dios me dio. Y aún mayores. Levante su mano, diga: cosas mayores. Levante sus manos, levante su mano. Diga: para mí, para mi familia, para mi iglesia,
para los proyectos que tengo en Dios. Levante su mano porque esto lo vamos a posicionar en Jesús. Jesús dijo que yo podría hacer cosas mayores, diga. Y las voy a hacer en este tiempo junto a mi esposa, junto a mi pastor, junto a mi iglesia. Voy a ver cosas mayores, diga, voy a hacer cosas mayores. Y ahora usted va a decir conmigo, cosas mayores vienen para los que creen. ¿Alguien lo está tomando? Cosas mayores. Yo no sé lo que has logrado, pero Dios me dijo, diles que van a lograr más de lo que hasta aquí han logrado si creen que yo voy a estar con ellos. Sin Él no podemos. Separados del Señor, nada podemos. Pero si Él está conmigo, yo puedo hacer lo mismo que Él y mayores cosas que Él. Diga conmigo, mayores cosas vienen para mí, para mi familia. Cosas mayores. Diga, cosas mayores. Eso es lo que vamos a comenzar a vivir. Cosas mayores. Por eso yo quería, Pastor Israel, que estuvieran los pastores. Porque esto va a demandar de nosotros elevar nuestras expectativas. ¿Ustedes creen, iglesia, ustedes creen que Dios nos ha bendecido en el trabajo que hemos hecho? Me refiero a todo, al crecimiento de Cristo en nosotros. ¿Cuántos han visto y se han desconocido y han dicho, wow, Dios sí podía hacer un milagro en mí? ¿Cuántos han visto cómo Dios ha recuperado su familia? Cómo Dios ha hecho milagros en sus finanzas. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos han visto cómo Cristo ha crecido en su vida y ustedes han menguado y ha florecido la vida de Cristo en ustedes? ¿Cuántos han visto el crecimiento de la iglesia en su trabajo, en su educación, en sus dones? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos han visto que esta iglesia ha crecido? Amén, usted lo ha visto. Mayores cosas vienen para nuestra iglesia. Mayores cosas Dios hará con nosotros. ¿Usted lo cree? Aleluya. Mayores cosas hará. Porque yo voy al Padre. O sea, es un voto de confianza, iglesia. Mientras Él no esté acá, Él dijo, tienen que permanecer ocurriendo cosas extraordinarias. Yo no las puedo hacer, las voy a hacer con la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos mantiene conectados a esta promesa. Porque sin el Espíritu Santo, las cosas mayores son una utopía. Dice, el que cree en mí, me encanta porque hay gente que desecha las obras, pero Jesús Él no dijo lo que yo predico ellos van a predicar, aunque es claro, ¿no? Es claro, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que lo que tenemos que predicar es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y sobre eso está posicionado todo lo que podemos lograr. Pero Él aquí aplica el hacer y dice, las cosas que ustedes me vieron que yo hice, ustedes las podrán hacer. Y no solo podrán hacer las que me vieron hacer a mí, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Pastor, ¿qué más podemos hacer que Jesús no hizo? Por ejemplo, predicarle al mundo gentil. Si hacemos un contexto inmediato, Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mire, por ahí un centurión romano se acercó a Jesús para un milagro, pero normalmente el ministerio de Jesús aplicaba para su pueblo. Su pueblo fue el que le rechazó. Y usted va a recordar que en un momento Andrés le trajo a unos griegos y él dijo, he entendido que llegó mi hora. Porque Jesús no iba a poder predicarle al mundo gentil, pero nosotros somos los encargados de ese ministerio. Eso podría, según los escritores bíblicos, los estudios, ser una de las cosas mayores que la iglesia ha tenido el privilegio de hacer, que Jesús no pudo hacer. A mí me encanta esto porque Jesús no nos dice que por hacer esas cosas nosotros seríamos mayores que Él. No, Él dice que nosotros podríamos hacer las cosas que Él hace. Y también esto conjuga perfectamente con que ningún discípulo es mayor que su Señor. Mire, yo entiendo esto. Aquí hay gente que puede ser mucho más virtuosa que yo, que puede predicar mucho mejor que yo, tener dones y ostentar dones mucho mayores que los míos. Pero el nivel de autoridad tiene que ver con asignación de Dios. Y a quien el Señor puso en este caso como autoridad soy yo. Y por más que una persona evidencie y ostente mayores dones, eso no quiere decir que sea más grande. ¿Se entiende, no? Estoy haciendo porque nosotros jamás vamos a ser más grandes que el mensaje.
y el mensaje es Cristo. Pero sí también esto lo podemos aplicar. Ningún discípulo es mayor que su Señor. Yo honro a mi pastor, el pastor Eduardo Herrera, porque aun cuando el Señor me ha bendecido, yo puedo reconocer que Dios me instruyó a los pies de un hombre grande, un hombre de Dios tremendo. Y sabe, nunca he buscado, mi esposa me conoce, nunca he buscado que lo que Dios haga con nosotros sea más que lo que hizo con él. Si Dios así lo quiere, Él lo va a producir. Pero si no, estoy contento por quien fui instruido. Tengo a mi padre, a mi madre y tengo a un pastor que me enseñaron a amar a Dios y a creerle a Dios y a moverme hacia lo que Dios quiere para mí, para mi familia y para mi iglesia. ¿Alguien puede levantar su mano conmigo, la derecha, la de la autoridad, y declarar: cosas mayores vienen para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestros proyectos? De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Siéntese, por favor. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Y como me vine encorbatado hasta el cuello, me van a dar permiso a veces para secarme el sudor. ¿Sí? ¿Me lo permite? No vaya a creer que agarré la tendencia de los predicadores de hoy que andan con toalla con nombre. Me han regalado, oiga, tengo varias que dicen Eric Rivero. Pero no me gusta, hermano, porque no lo juzgo, pero de repente tiene que ver más con tics que con cosas que realmente sirven, ¿cierto? Yo, mientras me den un vasito de agua y un tecito, con eso puedo avanzar. ¿Por qué les decía que esta palabra es una confirmación de Dios por un impulso, un empuje que veo por lo menos hace un año y fracción de meses el que Dios me lo está hablando? Y creo que se los conté, pero si no les va a ser bien, para todos los hermanos que también quieren resolver ciertas dudas. Ustedes han visto que yo he viajado en varias ocasiones a Guatemala por una conexión que el Señor me ha dado personalmente con uno de los hombres que para mí es un referente a nivel latinoamericano, más allá de lo que usted piense, de hacer iglesia y de producir una visión que logre impactar no solo su nación, sino que las naciones de la tierra. Ese es el pastor Cash Luna. Y yo, de una manera sin buscarlo, porque ustedes saben, no me conecto con la gente para buscar provecho de ellos. Bien, para que usted lo sepa, no creo en esa forma. Si alguien la practica, no la juzgo. Pero todo lo que he visto que Dios hace conmigo hasta acá ha venido por la agenda de Dios. Él me conecta con las personas. Y esta conexión surge para noviembre del año 2024. Yo acompaño al pastor Israel Chaparro a Guatemala. Lo invitan a él a ministrar, no a mí. Y el pastor Israel me dice: ¿me acompañas, amigo? ¿Vas conmigo? Tú siempre has querido ir allá a conocer, y yo siempre he querido, se lo he dicho a varios, me gusta por la forma en la que ellos han hecho ministerio. Y por supuesto, si uno quiere, cree y piensa que Dios lo va a bendecir y ha hecho crecer nuestra iglesia, qué mejor que ir a preguntarle a alguien que va más adelante, ¿no? Ahora, nunca fue eso lo que yo fui a buscar en noviembre del 2024, ni cobertura. Para hermanos que piensan que yo quiero tener la cobertura del pastor Cash Luna y de casa de mi pastor es el pastor Fernando Chaparro. Yo hoy día en la tarde yo me voy a ir al culto de acción de gracia de ellos, para que usted sepa. No solo voy a estar en este culto, voy a estar con el pastor Irra y con el pastor Fernando, porque ellos están inaugurando su templo para 8,000 personas. Y ellos me invitaron a poder estar. Entonces, mi pastor es el pastor Fernando. Nosotros no somos Cristo tu única esperanza, y tampoco somos casa de Dios. Simplemente son conexiones que el Señor nos ha dado. Y así como Dios me habló de reconocer como mi pastor al pastor Fernando en este tiempo, Dios me habló algo cuando yo regresaba de Guatemala, después de algo que ocurrió muy especial. Y mi esposa fue la que lo declaró. ¿Recuerdas cuando me tomaste las manos y me dijiste: amor, aprovecha todas las oportunidades que el Señor te va a dar, porque Él te va a dar una oportunidad grande? Me dijo. Claro, uno como predicador dice: no sé, me van a presentar a Cash Luna, el Señor le va a dar testimonio de mí y me va a invitar a predicar el domingo. Uno puede pensar eso, ¿no? Que además le tengo que decir, con el tiempo ya no me fascina a mí tanto predicar, pero sería una linda oportunidad. Pero lo que se dio fue totalmente mayor a lo que yo esperaba, y fue
una conexión con la esposa del pastor Catch de una manera que yo no busqué, con la pastora Sonia, y ella de manera espontánea me invita a compartir con ellos a su casa. Cuestión que yo se las cuento a ustedes porque tienen que haber visto una fotografía en donde yo me fui a casa del pastor Catch a comer con él. Y en esa ocasión tuve una conversación que me bendijo mucho y me pasó algo sobrenatural. No en la casa del pastor Catch, sino que me pasó cuando yo regresaba. Y de allí surgió el nombre de la predicación que hice en el año del cumpleaños número 8. ¿Se recuerda? Estoy hablándole de noviembre del año pasado y nosotros celebramos este año en julio. ¿Y qué pasó, hermano? Cuando yo vengo de vuelta, yo había comprado un pasaje económico porque el pastor Israel me dijo de un día para otro que yo lo acompañara a ministrar. Y usted sabe, un pasaje para allá sale millonario si uno lo compra de un día para otro. Pero como entendí en el Señor que yo tenía que ir, compré el pasaje, pero compré el pasaje turista más bajo. ¿Alguien ha viajado en eso? Donde uno va aquí y es como que fuera en el Transantiago, sentadito así. Ya, en ese me vine. Y hermano, lo que me pasó es que después, cuando yo estoy haciendo, ¿cierto?, la entrada al aeropuerto de regreso, después de haber compartido una noche muy hermosa con el pastor y su esposa, con el pastor Israel, por supuesto, no me hubiesen invitado si no hubiese estado él, porque hay que reconocer a través de quien Dios te conecta. Y el pastor Israel está acostumbrado, yo no estoy acostumbrado a estar así con personas con esa influencia. Y cuando llego a la ventanilla, o en realidad a hacer la foto del pasaje, la persona me llama a un lado y me dice: mire, la aerolínea le ha regalado un upgrade. ¿Se recuerdan que se los comenté? Y usted va a viajar en primera clase desde Guatemala hasta Santiago de Chile. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso. Dios te bendiga. No es común, sobre todo si compras cabina turista, la más básica. Yo tampoco había viajado mucho. Además fue en una de las peores aerolíneas, discúlpenme los colombianos. Avianca para mí no tiene ningún tipo de beneficio. Y recuerdo lo que el Espíritu Santo me dijo cuando me senté en primera clase. Me dijo: te cambié la categoría, te voy a llevar a un nuevo nivel. Y recuerdo cómo el Espíritu Santo lo imprimió en mí. De allí que surge la palabra del año octavo. Y hermano, no soy exitista para nada, pero cuando Dios me habla siempre tiene razón. Y desde allí que el Señor comenzó a ministrarme con esto de una nueva dimensión, un nuevo nivel, hasta que orando al Señor, estaba yo leyendo, estudiando, el Señor puso esta impresión en mi espíritu: cosas mayores están preparadas para la iglesia. Ahí ya no se refirió a mí, ahí ya no se refirió de forma particular a mi familia. Esto fue una impresión que yo recibo, y si usted es parte de la iglesia también lo tiene que recibir. Estamos entrando a un tiempo en donde Dios va a consolidar mucho de lo que estamos haciendo hace 8 años atrás. Estamos entrando en un tiempo en donde Dios va a fortalecer mucho de lo que estamos haciendo como iglesia. Estamos entrando en un tiempo en donde Dios va a comenzar a llevarnos peldaños más arriba, de acuerdo al propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Usted ha visto, cada vez que viene un hombre de influencia a este lugar, dice: yo estoy aquí para hablarle a la nación, no para hablarle a la iglesia. Y mi padre me conoce, mi hermano me conoce, mi esposa mejor que nadie, y saben que no soy exitista. No es que yo quiera esas cosas. Y cuando alguien vio que yo dije vamos a hacer 10,000, esa fue una palabra que yo recibí, que alguien más dijo, no una cosa que yo quiero. Porque hermano, apenas estamos logrando generar un movimiento y un trabajo para las 400, 500 personas que somos. Imagínense lo que tiene que ser el nivel administrativo, el nivel de ministrar una iglesia de 10,000 personas. Pero si el Señor lo dijo y Él lo quiere hacer, nosotros estamos dispuestos a creer. Vamos a tener nuestro ánimo puesto en eso. Nuestros deseos se van a transformar en los deseos del corazón de Dios. Y quise introducirme de esta manera para que usted no piense que fue así como esto, de domancia. El Señor, el pastor quiso decir una palabra, el pastor quiso acomodar algo. No, es un empuje que yo estoy percibiendo en mi espíritu desde hace mucho tiempo, más de un año que vengo percibiendo que entramos y vamos a entrar en un tiempo de cosas sorprendentes, de cosas extraordinarias. Yo sé que usted va a ir creyendo de acuerdo al sermón,
pero como me caracteriza también, usted sabe que ninguna de esas cosas creo que venga por inercia o que venga por osmosis, como se dice. Yo no creo que esas cosas se desaten simplemente porque Dios las dijo. Yo estoy convencido que una palabra profética contiene todos los recursos, todo lo que tú necesitas y el cumplimiento dentro de esa cápsula, de esa palabra. Pero también hay una parte mínima que es la que nos toca a nosotros y es la de creer. A mí me toca creer y muchos de nosotros no creemos como Dios espera que creamos, y esas palabras no logran concretarse en la dimensión que Dios espera, o lamentablemente no llegan a concretarse, no porque Dios no haya querido, sino porque no tuvimos el espíritu que Dios esperaba que tuviéramos, no tuvimos el ánimo, no tuvimos la fe, no confiamos lo suficientemente en Dios que esa palabra venía de parte de Él. Así que puedo decirle con seguridad que esta palabra de cosas mayores para nosotros en los próximos años es una impresión que desde que viajé a Guatemala en noviembre del 2024, Dios viene hablándome de estas cosas mayores, de nuevos niveles. Recuerdo que la palabra, como les decía, que prediqué en el 8º año fue upgrade. No sé si lo pronuncio bien, pero upgrade es un nivel o una categoría mayor. Y es el Señor el que nos viene empujando, pastores. Es el Señor el que nos viene empujando, iglesia, a creer que Dios hará con nosotros mayores cosas. Y esto es lo que quiero analizar dentro de la introducción. Yo pensaba en esto y pensaba mucho en cómo introducirme. Y qué bueno que escuché un segmento de una radio donde estaban hablando sobre lo que no se logró en el gobierno que se está yendo. Y no quiero hablar de política, pero me encantó un análisis que hizo uno de los historiadores y sociólogos más respetados de Chile, un hombre que es profesor de la Universidad de Chile. Él dijo que el problema de no haber conseguido lo que se esperaba dentro de este gobierno, y puede pasarle a cualquiera que tenga grandes proyectos, surge del creer que eso grandioso que vamos a vivir o que vamos a lograr o por lo que vamos a trabajar es el desecho de todo lo anterior. Me encantó ese análisis porque conjuga perfectamente con el terrible desastre que le ocurrió a Roboam cuando desechó todas las estrategias que su padre Salomón había establecido para, escuche, llevar adelante el desafío de conducir a un pueblo. Y recuerde que el rey y el reino se afirma con justicia, dice el libro de Proverbios. Y cuando él quiso posicionarse en el trono, estoy hablando de Roboam, que fue rey de Israel, o rey de Judá más bien dicho, con su capital en Jerusalén al sur, el reino de Judá. La Biblia dice que él, por consejo de sus amigos y por desecho del consejo de los ancianos, que los ancianos fueron y le dijeron: mira, mantén lo que tu padre dijo, no bajes los impuestos, mantente con este tipo de reglas, de límites. Pero sus amigos, los amigos del barrio, los jóvenes le dijeron: no, mira, agrava el impuesto, dale más trabajo. La Biblia dice que él prefirió tomar el consejo de sus amigos y desechar todo. No sé si le hace sentido esta frase o le recuerda algo. Vamos a pasar la retroexcavadora. Es como que nada de lo que antes se hizo estuvo bien. Y oiga, y eso es algo contra la palabra de Dios, porque Dios es Dios de generaciones. Escuche, Jacob no hubiese podido cavar el pozo en donde Jesús se encontró con la mujer samaritana si su abuelo Abraham no le hubiese enseñado a su padre Isaac lo importante que era un pozo cuando uno quería hacer una ciudad. Cuando usted llegaba a una ciudad, usted lo primero que tenía que hacer era cavar un pozo, porque el agua traía la vida a la ciudad. ¿Bien? Entonces, cada vez que nosotros queremos lograr cosas grandiosas y cosas mayores, como lo que Dios le ofreció a Caleb, porque lo que ellos venían trayendo era una esclavitud de 430 años, pero Dios les estaba ofreciendo una tierra que ellos fueron a ver, era como Dios dijo, tierra que fluía leche y miel. Para que eso ocurriera, escuche, no se desechó todo, sino que la ley de Jehová estaba establecida como el principio que organizaba y distribuía toda tarea de conquista dentro de lo que Dios tenía planeado para Israel. Y las cosas mayores de las que yo estoy hablando no tienen que ver con esto de que vamos a cambiar estrategias. Escuche, no se preocupe. Usted tiene un pastor que fue pastor bien viejo. A los 35 años Dios nos vino a confiar junto a mi esposo una iglesia. Yo no estoy buscando amistad con personas para lograr que vayamos a otro nivel. No se preocupe por eso. No estoy buscando cobertura espiritual ni eclesiástica.
eclesiástica, yo sé que las cosas mayores se van a desatar por un cambio de espíritu en muchos de los que aquí estamos. No cambios de forma. Sí, las formas que estamos utilizando son buenas formas. Estamos discipulando, estamos buscando la madurez, estamos buscando la edificación en Cristo. Estas cosas mayores no se van a producir simplemente por algo que nosotros vayamos a hacer, sino que van a producirse por un cambio en nosotros. Y es como lo que estos analistas decían: ¿por qué hay cercas? ¿Por qué hay linderos? ¿Por qué la gente puso eso? Porque están demarcando propiedad. Alguien invirtió, compró. Entonces, cuando tú quieres hacer cosas grandiosas, no es llegar y botar las cercas. Hay que preguntarse por qué están allí. Por eso Isaías dice: miren las sendas antiguas. Y Isaías también dice: voy a hacer cosas nuevas. Y pareciera que es un mensaje divorciado, contrario. No. Es que para lo nuevo tú tuviste que haber aprendido la esencia de lo antiguo. Y miren, hermano, nosotros no hacemos nada diferente o muy diferente a lo que hacía la primera iglesia. La primera iglesia tenía comunión, la primera iglesia comía junta, la primera iglesia se congregaba, la primera iglesia alababa a Dios, la primera iglesia se discipulaba. Todas cosas que usted ve, nosotros hemos mantenido hasta el día de hoy. Así que cuando hablo de cosas mayores, no estoy hablando de, miren, para que Dios haga cosas mayores ya no vamos a tener familias que ministran, ahora todos vamos a venir, cualquiera puede servir. Y aunque mi esposa lo haya dicho, es una oportunidad para los que quieran ser parte, ¿sí? Pero no vamos a derrumbar todo para creer que lo nuevo o lo mayor o el nuevo nivel va a venir. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hacer noches proféticas, porque vamos a comenzar a hacer noches de adoración. Todos esos diseños que otras personas tienen, bien, a mí Dios no me ha hablado de eso. A mí Dios me dijo que las cosas mayores que vienen para nuestra iglesia tienen que ver con un trato específico sobre cada hermano que quiere ser parte de lo que Dios va a hacer. Y muchos de nosotros estamos siendo tratados en nuestro interior. Y hay cosas que no se desatan en nosotros porque hay nudos internos. Y escuche esto, y aquí comienzo a predicar. Si uno quiere experimentar cosas mayores y si uno quiere elevarse al nivel que Dios nos está llamando, imagínese lo que significaba para Israel poseer una nación, el territorio que le pertenecía a 7 naciones. La Biblia dice que después de volver Caleb, Josué y los 10 espías aparte de ellos, volvieron y dijeron: es como Dios dijo. Los frutos, trajeron fruto. Dice que tomaban y cargaban entre 3 el fruto, la uva, todo. Tierra que fluye leche y miel. O sea, era como Dios había dicho. Pero se necesitaba de una actitud diferente para poder pasar el Jordán, avanzar hacia aquello mayor que Dios había prometido. Y una de las cosas que yo veo en este texto y en esta historia que logró que Caleb, por ejemplo, fuera de aquellos escogidos por Dios para poseer esas cosas mayores o para alcanzar ese diseño, esa visión, la tierra prometida. Cosas mayores vienen. Entonces esas cosas, escuche, demandaron de Caleb, demandaron de Josué elevar ciertas expectativas en su vida. Y escuche, una de las cosas que Josué, que Caleb tuvieron que hacer para poseer esa tierra, para obtener lo mayor, para ir a ese nuevo nivel, fue elevar el nivel de su obediencia. Anote esto. Si quiero ver cosas mayores, si yo quiero ver cosas mayores en mi casa, en mi familia, en mi ministerio, no voy a hacer cosas distintas. Voy a elevarme yo en un nivel de obediencia mayor. Y aquí voy a tomar lo que tú me dijiste, amor, en la mañana. Tú me dijiste: pero ¿por qué le dices a los hermanos que pongan en sus redes la promoción de la iglesia? Porque hay que elevar el nivel de obediencia. ¿Sabe por qué? Porque se lo voy a decir como su pastor. Ustedes comparten todo lo de ustedes y pocos comparten lo de la iglesia. Este era un culto importante y pocos líderes, pocos hermanos de la iglesia, pocos subieron comidas que estaban teniendo, subieron justas que estaban teniendo y no subieron el culto más importante de la iglesia, que es donde recibimos la palabra. Reciban todos este tirón de orejas. Si usted es parte de esta iglesia, va a tener que comenzar a elevar su nivel de... Pastor, ¿usted me quiere controlar lo que? No quiero controlarlo.
Pero a mí me llama la atención que cosas de las que no eres parte activo sí ocupen tus perfiles, tus redes, y cosas de las que eres parte nunca las compartas con nadie. Eso es llamativo, eso habla de tu nivel de compromiso. Y si tu pastor te sugiere, porque no es algo que yo haga siempre, te sugiere y tú no lo haces, no es mal el pastor, es algo que anda en ti adentro, te cuesta obedecer. Me cuesta obedecer, y te estoy hablando de alguien que le cuesta y le ha costado obedecer. Pero cuando alguien de autoridad me sugiere algo, yo lo hago. ¿Qué fue lo que Moisés comisionó a Caleb y Josué a hacer? Vayan y espíen la tierra, vayan 40 días. A ellos se les hubiese ocurrido, no, nosotros terminamos en 15 y volvemos. No, 40. ¿Quién dijo que se demorarían 40? Moisés dijo que se demorarían 40. No fue la idea de Josué, no fue la idea de Caleb, y ninguno de los, yo les aseguro que el pesimismo que ellos tenían hacían que todo el tiempo Caleb y Josué estuvieran diciendo, no, sigamos, si algo vamos a hacer, algo vamos a ver, alguna estrategia. Y ahí estaban los 10 pesimistas. No, si, como Moisés nos manda a nosotros, como el pastor Eric se fue a Uruguay y nos dejó a nosotros haciendo evangelismo solo. Porque nos falta el hermano que piensa eso. ¿Y por qué hablo de lo cotidiano? Porque aquí estamos en familia. Hermano, las cosas mayores que tú puedes obtener en Dios no tiene que ver con que cambies tu forma de hacer las cosas. Tiene que ver con que cambie tu corazón de adentro. Eleva tu nivel de obediencia. No te levantes contra la obediencia, porque levantarse contra la obediencia es levantarse en rebeldía. Y no tiene que ver conmigo, no tiene que ver conmigo. Usted sáquese a Eric Riveros. Yo le estoy hablando de parte del Señor. Eleve su nivel de obediencia. Porque por esa obediencia Jesús, por lo que padeció, dice, aprendió. Por lo que padeció, aprendió. Usted y yo, todos tenemos que aprender a obedecer. ¿Sabe? A mí el pastor Fernando me ha dicho cosas que no me gustan y me ha dicho, hazme caso, y funcionan, aún sin yo creerlas como él. Y esto es algo que funciona, hermano. La obediencia, practíquela. Ejercitémonos la obediencia. Si alguien le dice que está sobre usted, no lo haga. Y a usted todo el tiempo se le ha probado la obediencia. Yo me acuerdo, mi papá me decía, no. ¿Y por qué no? Porque yo soy el papá. Tiene que haber alguna explicación, me dijo la Josefa. Yo le dije, no la vas a entender. Y aunque te lo explique, igual no vas a querer hacerlo. Así que lo mejor que te queda es... ¿Usted se imagina después de 2 semanas volviendo Josué y Caleb? Aquí trajimos el reporte y Moisés mirando, bueno, yo no lo mandé por 40. Mire qué importante es la actitud frente a la obediencia. Que esos 40 días fueron la prueba para los desobedientes, rebeldes y contumaces. Por 10 que no estuvieron dispuestos a obedecer. Porque Dios a través de Moisés no los mandó para que dijeran no se puede. No, el pastor está equivocado, el pastor se puso exitista, los líderes de la iglesia están ministrando cualquier cabeza de pescado. No. A ellos los mandaron a reconocer la tierra que iban a poseer. No los mandaron a decir los gigantes son muy grandes, las murallas son muy altas. ¿Sabe lo único que estaba demostrando eso? Que fueron medio obligados. Y cuando volvieron, comenzaron a manifestar la rebeldía que hay en todas las personas que tienen problemas con la autoridad. Comienzan a criticar las promesas de Dios. Comienzan a buscar la manera de desacreditar lo que la persona que Dios puso, y insisto, quítese esta, estoy hablando de la visión, lo que Dios va a hacer con nosotros no se pueda concretar. Lo que tus sueños el Señor te ha dado, las promesas que Dios te ha dado, hay gente que busca que no se concreten. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen un problema con la obediencia. Hay algo que no están practicando. Y si hay cosas mayores que el Señor va a traer sobre nosotros, escuche esto, van a venir cuando desde adentro nosotros entendamos que tiene que elevarse nuestro nivel de obediencia. Es que sabe que el tipo de liderazgo de hoy ha enfermado a la iglesia.
La gente puede decir, no, es que los pastores son autoritarios. No, no se trata de eso, hermano. Lo que pasa es que la gente hoy no quiere obedecer. ¿Usted vio lo que pasó cuando la gente se saltó el torniquete del metro? ¿Qué era esa barrera? Era un límite. Y había gente en el Senado que aplaudía a los que se saltaron el torniquete. ¿Sabe lo que es eso? Es una pérdida de la noción del liderazgo. Es una pérdida de la noción de los límites. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso es lo que más usted y yo tenemos que formar a nuestros hijos es en la obediencia, aunque a ellos no les guste. 40 días. Si ellos consideraban que podrían haber hecho el trabajo en menos, eso no era lo que se les había indicado. Ustedes van a ir, van a reconocer 40 días. Y la Biblia dice, y al terminar los 40 días, regresaron. O sea, fueron obedientes. Pero aún así, aun cuando fueron obedientes, hubo una actitud contraria de parte de 10 de aquellos que habían sido escogidos. Las grandes cosas, las mayores cosas que Dios está a punto de traer sobre nuestra iglesia van a demandar de mí elevar mi nivel de obediencia. Dice, y ellos subieron y reconocieron y estuvieron todo el tiempo que Moisés había ordenado para que ellos pudieran conocer y ver la tierra. Y la pregunta es esta: cuando se nos dice que vendrán cosas mayores, ¿usted está dispuesto? Pero la pregunta es esta: ¿está dispuesto a elevar su nivel de obediencia? Y no es que de hoy en adelante yo te voy a pedir, publica el reel que yo predico este domingo. Tranquilo, que por ahí no va la cosa. Pero sí le voy a pedir algo: que yo no tenga que decirle las cosas que usted sabe que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque a mí Dios no me llamó a arriar vaca. A mí Dios me llamó a pastorear ovejas. Y sabe, hermano, cansa la gente burra y la gente mula, que hay que estarle diciendo, haz esto, si tú eres parte. Venga, si usted es parte. Cuando si usted estuviera ejercitándose en obediencia, yo no le tendría que pedir nada de lo que muchas veces le he tenido que pedir. Y hablo de obediencia porque es la prueba suprema del creyente. Mientras estemos sujetos a esta vida, Dios va a probar y ejercitarnos en obediencia. Pero ¿por qué ensayan todos los jueves a las 7:30? Usted hágalo. Y si no está dispuesto, no sea parte. ¿Por qué el ensayo dura hasta las 9:30? Porque así está estipulado. Eleve su nivel de obediencia. Escuche, nosotros estamos tan enfocados, y esto es un aviso para todos, no vamos a cambiar las formas que hemos establecido, porque lo que tiene que cambiar es mi espíritu, es mi corazón. Yo tengo que volver a posicionarme, porque hasta aquí, con los que lo han hecho, la iglesia ha tenido los resultados de Cristo, que es lo más importante para nosotros como pastores y como líderes. Eleve su nivel de obediencia. Eso traerá como resultado que usted pueda experimentar nuevos niveles. Si usted está dispuesto a cosas mayores, entonces lo que debe entender es que debe estar dispuesto a elevar su nivel de obediencia, estar dispuesto a permanecer, a mantenerse, persiguiendo lo que Dios quiere dentro de ese proyecto que me confió, aun cuando las cosas que vea, aun cuando las actitudes de otros cambien. Yo voy a permanecer, voy a mantenerme obedeciendo a lo que Dios me llamó a hacer, a lo que Dios me asignó, a la labor y el privilegio que Dios me encomendó cuando me posicionó en ese lugar. Sea yo un servidor, sea yo un coordinador, sea yo alguien que ministre el altar, me voy a mantener alineado. Voy a dirigirme por las formas, las maneras, los lineamientos que los líderes de la iglesia están estipulando. Si estamos dispuestos a cosas mayores, entonces estaremos dispuestos a elevar nuestro nivel de obediencia y estaremos dispuestos a permanecer buscando y persiguiendo lo que Dios quiere para nosotros. Números 13, capítulo 30. Oiga,
Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, subamos luego, subamos luego. ¿Cuándo es el cambio que tiene que ocurrir en mí? Ahora. No tiene que esperar y llegar a la casa y mira, el pastor dijo esto porque está buscando esto, porque hay hermanos que le buscan las 5 patas al gato a todo. ¿Se ha dado cuenta o no? Son buceadores profesionales, miran debajo del agua. Todo el pastor lo está diciendo porque está creando algo para manejarla. Hermano, yo no manejo esto. Yo no lo manejo. Ya se lo he dicho un montón de veces. Si Dios me quiere sacar en algún momento, no me va a pedir permiso para sacarme. Y si yo me quiero perpetuar en un lugar donde Dios no me llamó, lamentablemente voy a caer en cosas que me van a sacar por mí mismo. Así que no se preocupe de eso. Esta palabra no viene orientada en buscar coartarlo, coercionarlo, sino que esta palabra viene dedicada para todos aquellos que están cansados de marcar el paso y que quieren de una vez por todas ponerle el pie en el siguiente escalón y acercarse a cumplir lo que Dios ha preparado para ellos. Y para que eso sea una realidad, yo en mi propia vida, hermano, he visto como Dios siempre me hace ejercitar en la obediencia. Y esto es muy importante, hermano. Si Dios te llama a ser parte de algo, súmate a lo que se está haciendo. Después que tomes confianza, después que la gente te conozca y veas el aporte que puedes hacer, comienza a opinar de lo que se está haciendo. Primero gánate el lugar. Porque hay gente que recién entró al equipo de servicio, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto. Sí, tu opinión es valiosa, pero hay gente que está antes que tú. Y recuerde que la autoridad no solo se gana porque se asigna, la autoridad también se gana como está escrito. La Biblia dice que el hombre es mayor que la mujer porque fue creado primero. Por eso usted vio que nosotros seguimos esa línea. Todas las familias que ministran, todos los coordinadores que son líderes, coordinadores son líderes, todos ellos llevan por lo menos 7 años con nosotros en la iglesia, todos. Y los que predican en el altar por lo menos 5 años con nosotros. Eso es bastante tiempo para conocer gente. Entonces, si se va a sumar, súmese con un espíritu de querer obedecer a lo que se ha establecido, a la forma que... Ya después, si usted tiene un llamado pastoral, hágalo como quiera y ojalá le funcione, ¿sí? Pero mientras esté aquí, no nos haga perder energía, porque para algo el pastor busca. Le hablo de que 1 año vengo siendo ministrado. No fue una cuestión así, a ver, digámosle algo a la iglesia para que se emocionen y crean. No, hermano. Toda esta gente que usted ve tan hermosa que ministra a la iglesia trabaja, se preocupa y por supuesto muchos de ellos, igual que yo, estamos siendo probados en la obediencia, estamos siendo formados en el carácter de Cristo. Y no solo debemos elevar nuestro nivel de obediencia para ver cosas mayores. Número 2, eleve su nivel de fe. Hay un hermano que me dijo lo siguiente: Israel, te estás demorando mucho en venir al piano, por favor, si puedes venir. Un hermano me dijo esto: pastor, ¿sabe? Estoy cansado. Dios me ha hablado tantas cosas y no se cumple nada. ¿Sabe, pastor? No sé si creer a lo que Dios me dijo. Ahí está el problema, le digo yo. Tu nivel de fe decayó. Y miren, creer no cuesta, creer es gratis. Lo que pasa es que nosotros condicionamos nuestra expectativa, nuestro nivel de fe a lo circunstancial. Eso fue lo que le ocurrió a los 10 que hablaron mal de la tierra. ¿Sabe qué hicieron? Pusieron sus ojos en la gente, pusieron sus ojos en los gigantes, pusieron sus ojos en... ¿Qué nivel? Otro nivel. Y después de darme una serie de argumentos por qué él no iba a creer, me dijo: pastor, ¿qué cree usted que yo tengo que hacer? Vuelva a creer, le dije. No sé, él esperaba que yo le pusiera la mano y que con mi mano él cambiara la mentalidad. No, le dije: hermano, usted tiene que elevar nuevamente su nivel de fe, porque sin fe es imposible que Dios haga algo por usted. Y sabe, esto es tan sencillo, pero hay muchos hermanos
que con el tiempo han dejado de creer en lo que Dios les prometió. Esta promesa de la tierra prometida no era una idea de Moisés. Vayan y vean esa tierra, miren que está bonita, podría ser nuestra. No. 300 años antes a Abraham se le había hecho la promesa de que ellos poseerían Canaán. Canaán, que era habitada por 7 naciones que no pertenecían a esa tierra, porque esa tierra siempre fue juramento eterno de Dios para Israel. ¿Cuál fue el problema? Que las circunstancias pusieron un pesimismo tal en esos hombres y en el pueblo, que lamentablemente la falta de fe trajo un castigo. Ese castigo fue 40 años dando vueltas y dando vueltas en el desierto. Qué pena, diga conmigo, qué pena. Cuando lo único que se tenía que hacer, diga, cuando lo único que se tenía que hacer era creer. ¿No le parece trágico que Dios los castigara por no creer? Es que creer es fundamental si quieres ver a Dios obrar en tu vida. No se trata de los sacrificios, no se trata de cuántas veces vienes a la iglesia. Dios dijo que se trataba de creer. Mayores cosas harán si creen. No te he dicho que si crees verás gloria. No te he dicho que si, hermano, no es mi problema. Usted tiene que elevar su nivel de fe. Es usted el que ha caído en las garras del enemigo. Es usted el que le ha creído mal a los que le han robado. Es usted el que le ha creído a sus circunstancias. No es mi problema. Esta iglesia siempre te ha dicho: eleva tu nivel de fe. El mismo lugar, la misma tierra, el mismo paseo. 10 no creyeron, 2 creyeron, 2 se llevaron la promesa. ¿Por qué? Porque creyeron. Es tan sencillo como eso. Usted va a ver gente que se queda atrás porque no quiere elevar su nivel de fe. Mire, hablan muy mal del pastor Cashi. ¿Sabe lo que él me dijo cuando yo le pregunté cómo lo hicieron? Creyendo, con gente sencilla. Este lugar lo construimos, 150 millones de dólares costó el templo, 150 en un país pobre. ¿Y cómo lo hicieron, pastor? Con fe, con la gente que creyó, con las hermanitas que todavía vienen. Mi esposa la vio vestidas con trajes típicos. Ellos son los que nos sembraron para que nosotros pudiéramos tener este templo. Fe. Que ahora usted lo vea en otra dimensión, eso no quiere decir que la esencia cambió. Fe. Yo no sé si aquí hay gente que cree. Levánteme su mano todo el que está dispuesto a creer. Fe porque, escuche, cuando los desafíos son grandes, lo que se exige es la fe. Y la fe no es para que las cosas sean sencillas. La Biblia dice que la fe es para que las cosas sean posibles. La fe no es para que se te facilite tu proceso. La fe no es para que te salgan todas las cosas como tú quieras. La fe no es para que Dios haga fácil los procesos. La fe es para que lo que Dios te prometió se haga una realidad. Eleva tu nivel de fe. No solo eleva tu nivel de obediencia, eleva tu nivel de fe, porque es imposible que conquistes. Es imposible que Dios selle un llamado sobre tu vida. Es imposible que veas a Dios respaldarte si no le crees. Vuelve a creer, vuelve a soñar. Deja de guiarte por el diagnóstico del médico. Deja de guiarte por lo que está pasando en la economía del país. Si Dios te habló de que ibas a prosperar, créelo, vuelve a creer. Porque esa fue la gran diferencia entre Caleb, Josué y los 10. Y a mí no me gusta pensar en esto, porque a mí me encantaría que la historia hubiese terminado, que por esos 2 Dios le hubiese dado la tierra al pasar de los días. Pero lamentablemente, escuche, la falta de fe es dañina. Comienza por ti, pero termina afectando a todo el pueblo. Por eso, hermano, no vale con que yo solamente crea, que mi esposa crea, que Bruno crea, que Eduardo crea, que Daniela crea. No, que ellos se encarguen, son linda familia, le creen. No, necesitamos que toda la gente aquí se eleve el nivel de fe.
Lo que pasa es que usted hace muchas cosas. Si no le estamos pidiendo plata, le estamos pidiendo que crea. Esto nunca se ha construido con dinero, hermano, solo con gente que cree. ¿Qué le dije yo a mi esposa? No me di ningún problema, porque yo no quiero que mi fe sea... Nunca me venga a decir falta plata, que no tenemos. Ese no es mi problema, porque los proyectos de Dios no se van a dejar de concretar porque falte dinero. Ahora, cuando falta dinero, hay otra cosa que puede estarse manifestando en usted, que es el amor al dinero. Y ahí es donde la fe entra en contradicción. Pero eso es un problema que tenemos que arreglar cada uno con el Señor. La Biblia dice que lo que Dios dio en Caleb fue otra fe, otra forma de creer, que lo llevó a decir, aun cuando todos los antecedentes decían que no hay gigantes, las murallas son grandes, las ciudades bien asentadas, los ejércitos de ellos están desarrollados. Usted sabe que hasta ahí ellos no sabían pelear. Contra los únicos que pelearon fue contra Amalek. ¿Sabe con qué pelearon? Con lo que sembraba la tierra, rastrillo, palas, picota. Con eso, porque no tenían desarrollada estrategia militar. Y eso lo sabía Caleb porque era príncipe del pueblo. Caleb venía de Egipto, sabía que ellos no estaban armados. Y escuche, ¿sabe lo que dijo? Vamos a creerle a Dios, porque va a ser fácil. Va a ser fácil cuando tú elevas tu nivel de fe. Las cosas que para otros parecen imposibles, tú crees que pueden ser fáciles. Son fáciles. Escuche, cuando usted eleva su nivel de fe, las cosas se ponen más fáciles de lo que en un comienzo usted las vio. Porque hay gente que no se puede dedicar al ministerio, se lo digo con mucho respeto, porque le falta fe. ¿Y eso te hace más espiritual? No, te hace confiar más en Dios. Si no estás dispuesto a tener fe para perder, tampoco Dios te va a dar un respaldo para que ganes. Mire, hubo temporadas donde a mí y a mi esposa no nos iba tan bien como hoy día nos va. Pero nunca dejamos de creer, y se lo digo con ejemplo y prudentemente, hermano. Si hay algo que con mi esposa hemos hecho durante los años que estamos juntos, es creerle a Dios. Y no teníamos un 20. No teníamos un 20. Yo le andaba pidiendo plata a mi hermano prestada. ¿O no? ¿Cuántas veces le pedí ayuda a mi hermano? ¿Cuántas veces le pedimos ayuda a nuestro suegro? Porque no teníamos, pero sí teníamos fe y nos mantuvimos y creímos. Incluso creímos por cosas que no eran para nuestro beneficio. Me acuerdo una de esas veces, hermano, cuando llegué a la casa y mi esposa me dijo: oye, amor, ¿sabes que el Señor me habló? Me dijo que diera todo lo que tenía. Uy, a mí también me dijo. Nos quedamos sin nada para todo el mes, sin plata. ¿Sabes lo que es eso? Pero no nos faltó nada ese mes. Llegaron milagros, nadie sabía, no se lo contamos a nadie. Porque yo no le ando pidiendo a los hombres lo que tiene que darme Dios. Y algo le puedo decir: usted no necesita recursos para aumentar su fe. Usted no necesita tener amigos para aumentar su fe. Lo único que tiene que tener para crecer en fe es una confianza plena en el que lo llamó. Vuelva a creer. No sea como Marta, que se fue reprendida a casa por su falta de fe. No te he dicho que si crees. Llegaste tarde, le dijo. Te demoraste más de lo que... Circunstancias. ¿Sabe, hermano? Yo he visto hasta el día de hoy, en mi propia experiencia, Dios nunca me ha avergonzado en ningún área de mi vida, por la pura gracia de Dios. Y es porque un día decidimos creerle al Dios que nos llamó. El problema es que algunos le creen más a su cuenta de banco. Algunos le creen más a la posición que adquirieron en la empresa. Perdón que vaya tan fino. Algunos le creen más a su propia administración de su familia. Yo he visto familias que parecían felices romperse, porque ahí no estaba Cristo, estaban los esfuerzos del hombre, la humanidad. Pero cuando está Cristo, hermano, nadie puede separar lo que Dios ha unido. Y eso se logra con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se eleva nuestro nivel de fe cuando somos valientes para enfrentar los grandes retos que a otros les manifiestan cobardía. Mira, hermano, yo le pido algo al Señor siempre: júntame con gente valiente. Júntame con gente valiente. Yo no necesito que la gente que trabaja al lado mío tenga dinero. Yo no necesito dinero.
No necesito dinero. Yo necesito que le creamos a Dios, Eduardo. Yo necesito que junto a tu esposa digamos, vamos a conquistar esta nación y lo vamos a hacer en el nombre. Vamos a levantar una iglesia que honre el nombre del Señor y que prepare a los discípulos para la venida. Eso necesito. Gente valiente, idealista, que cree que una pequeña iglesia que nació en el patio de la casa de 2 hombres puede llegar a ser una iglesia de bendición para la nación. Eso necesito. Gente que crea. Nada más. Prepárese lo que quiera, Dios va a usar eso seguro. Pero hay algo que no sustituye la fe. Nada, no la sustituye el dinero, no la sustituye la preparación. Fe es un recurso que pocos aplican, pero que critican. Cuando ven a alguien con fe, les es más fácil buscar la manera de ver que no es fe, a ellos mismos desafiarse a creer que pueden lograr lo mismo que ellos lograron. Porque el recurso es para todos igual, muchachos. Escuche esto, yo no tengo más fe que usted, tengo la misma. La misma que usted. Lo que pasa es que hemos decidido usarla y usted tiene que comenzar a elevar su nivel de fe y comenzar a trabajar su fe y que esa fe afecte su carácter para transformarse en una persona valiente, para enfrentar los grandes retos que Dios pone por delante. ¿Sabe? Un hombre un día me dijo, pastor, me ofrecieron esto es como una ilustración solamente. Pastor, me ofrecieron un tremendo negocio, pastor. ¿Sabe esto y esto? Y le dije yo, no, lo que pasa es que es muy desafiante. Me dieron unas ganas de mirarlo y decirle, cobarde. Lo único que le dije de vuelta fue, oiga, no se lo ofrecieron a nadie más, se lo ofrecieron a usted. ¿No es una voz de Dios eso para usted? Cualquiera quisiera tener el ofrecimiento que Dios le dio a usted, pero usted no lo tomó. ¿Y sabe por qué no lo tomó? Porque le faltó fe. De ahí que la Biblia dice, no es de los ligeros la carrera, ni de los elocuentes el favor, ni de los fuertes ganar la batalla, sino que tiempo y ocasión acontecen. Es que ahí se demuestra verdaderamente de qué estamos hechos y la fe con la que nosotros vivimos, cuando Dios nos llama a cosas mayores. Y yo le aseguro, esta palabra no solo va a demostrarle a usted que Dios puede hacer cosas extraordinarias, esta palabra también va a mermar a muchos que no van a estar dispuestos a ir con nosotros a esas cosas mayores. Y cuando hablo de cosas mayores, por favor, quite de su cabeza, esta iglesia va a ser millonaria, vamos a construir grandes. No, yo estoy hablando de los propósitos de Dios. Estoy hablando de ganar a esta nación a los pies de Cristo, que es lo que mi papá y mi pastor me enseñaron. Ver a esta nación redimida y vuelta a los pies de Cristo. Si alguien tiene otra expectativa, yo le acabo de comunicar cuál es la mía. La mía como pastor es que más gente conozca a Cristo. La mía es que más gente sea formada en el carácter de Cristo. La mía es que más chilenos, venezolanos también por supuesto, conozcan a Jesús y puedan ser salvos. Si eso nos lleva a ser una iglesia de influencia en otras áreas, no me critique, porque le acabo de decir la esencia de lo que tenemos y de lo que buscamos. Y por último, póngase de pie, por favor. Quiero llamarlo a 2 desafíos. Número 1, y ya lo expresé un poco, a dejar de ser cobarde y a transformarse en alguien valiente. La Biblia dice que Dios puso en nosotros espíritu de valentía, espíritu de dominio propio y de autoridad, no espíritu de cobardía. La cobardía te hace pensar que tú te mueves por el dinero que tienes, que te mueves por lo que has logrado, pero la valentía te hace actuar en fe. Subamos, ¿qué tenía Caleb? Nada diferente a los otros 10, pero él dijo, tengo una promesa. Levante su mano. Si usted tiene una promesa de que Dios lo va a usar, de que lo está llamando a algún ministerio, de que Dios va a hacer algo con usted, recién se casó y tienen promesas sobre su familia, levante su mano. Usted va a necesitar fe valiente para cumplirlo. Mire, hermano, mire, tenemos la iglesia llenita, ¿lo vio? Toda gente de nuestra iglesia, ¿lo ve? ¿Lo ve? Gloria a Dios por eso. ¿Cómo lo hemos construido? Con fe. ¿Sabe lo que me dijo Esteban un día?
¿Te acuerdas, Esteban, cuando te acercaste y me dijiste, pastor, yo no le creía? Es nada raro cuando usted estaba sentado en el patio de su casa y decía, va a venir gente de otros países, va a venir... Levanten su mano todos los extranjeros que están con nosotros el día de hoy. Y faltan, porque si hubiesen venido todos no tenemos silla para sentarlo a todos. Mire, eso lo dijimos cuando no teníamos nada. Eduardo estaba ahí cuando yo decía internacional porque va a venir mucha gente. Hermano, mire, mantenga su mano. Mire, ¿cómo trajimos a toda esa gente? Con fe. Así al vuelo son 70, 80 personas. Es que ahora Dios va a probar de qué estamos hechos. Cuando somos 400, 500. Ahora Dios va a probar si estamos preparados, si le creemos o no, para esa grandeza de la que Él nos ha hablado. Porque escuche, si mi esposa conoce algo, ella sabe que cuando Dios me da una palabra, yo no llego, oh, mira de lo que Dios me habló. Porque una palabra es un peso. Cada vez que a mí me dan una palabra, papá, yo siento un peso. Porque sé que esa palabra tiene todo el potencial de Dios. Pero si yo no soy lo suficientemente obediente, si yo no soy lo suficientemente creyente, esa palabra se puede arruinar. ¿Te acuerdas, Daniela, cuando me recordaste? Sí, y tan solo si tú. Así me mandaron una palabra, un profeta. Te voy a dar esto y va a ser 4 veces, ¿se acuerdan? 4 veces más y va a ser tremendo y nadie te va a poder detener. Sí, y tan solo si tú, me dice. Así estaba yo cuando me daban la palabra, me llegué al suelo. Porque cuando Dios te llama a cosas mayores, te llama a un nivel de compromiso mayor. Te llama a un nivel de obediencia mayor. Te llama a un nivel de confianza mayor. Te llama a un nivel de fe mayor. Porque Él sabe el potencial que puso dentro de ti. Él sabía que yo iba a ser aniñado como soy. Ni mis papis sabían. Llevaba mi idea. Por eso cuando Dios me hace recordar la Josefa, ¿sabe lo que me dijo el pediatra de la Josefa? Yo le dije un día, oiga, está porfía, lleva su idea. Mi mamá dijo que era voluntariosa. Me quedó mirando, me dijo, todo lo que el Señor le hable, ella lo va a lograr, me dijo. Por esa tenacidad. Me acordó que aún a pesar de mi debilidad, Dios se hace fuerte. ¿O no era el problema yo de la iglesia? ¿No te daba problema en tu liderazgo con los músicos? Era el más disidente de todo. Yo era baterista de la banda que presidía mi hermano, el que más lío le hacía, hermano. Si no estoy hablando de la perfección, estoy hablando del que tuvo que aprender a obedecer y el que sigue aprendiendo a obedecer. Y he visto los resultados, Lorena. ¿Sabe cuánto me probaron en obediencia? 7 años. ¿Por qué le cuento esto? Porque, hermano, yo he sido el más porfiado de todo y Dios me probó 7 años en obediencia. 7 años mi pastor no me dejó salir a predicar a ningún lugar. 7. Tenía invitaciones, me llamaban, iban, le hablaban y no me dejaba salir. ¿Por qué? Porque tú tienes que dedicarte a servir acá, tienes que fortalecer. 7, Dani, 7 años en donde yo tuve que obedecer, sabiendo que había una palabra sobre mí. Y sabe, aunque me costó, valoro esos 7 años. ¿Sabe lo que me dieron esos 7 años? Mire, esos 7 años me dieron todo este fruto. Y me dieron la autoridad por la gracia de Dios para decirle que usted tiene que elevar su nivel de obediencia. Eleve su nivel de obediencia. Eleve su nivel de obediencia. Si algo usted va a aprender, porque yo quiero aprender de la Biblia, yo quiero aprender de la doctrina, aprenda a obedecer. Antes que la doctrina, antes que todo, aprenda a obedecer. El espíritu inquebrantable que había en Caleb fue desarrollado a través de la fe, a través de la obediencia. ¿Sabe por qué? Porque le voy a pedir algo. Y esta va a ser una petición rara para finalizar. Permítale a Dios hacer lo que tiene que hacer con usted. Yo se lo pido, por favor, hermano. Bruno, por favor, deja que Dios haga lo que tiene que hacer contigo. Eduardo, por favor, créele a Dios. No va a ser una exhortación, va a ser un ruego. Gonzalo,
por favor, cumple con lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Sabes por qué? Porque son miles de personas las que van a ser afectadas porque decidiste venirte de Argentina a Chile. Porque van a ser miles las personas que Dios te va a dar. Porque van a ser miles a los que les vas a predicar. Van a ser miles, sus familias van a lograr cosas extraordinarias. Pero yo les quiero pedir un favor: dejen que Dios cumpla todo lo que quiere hacer. No se pongan tontos. Por favor, hijo, mírame, no te pongas tonto. No te nubles con la gracia que Dios te ha dado. Por favor, no te equivoques con los dones. Y esto es para todos. Dios te va a usar y te va a usar poderosamente. Pero no te pongas tonto. Mantente pegado a los sueños que Dios nos ha dado en esta iglesia. Y yo estoy seguro que Dios te va a usar más de lo que tú esperas. Te voy a pedir un favor: deja que Dios explote al máximo el potencial que te dio, porque ni siquiera tú sabes lo que Dios puso dentro de tu vida, Eduardo. Tú no te has imaginado, y con las cosas que todavía yo no rindo, con las cosas que tú todavía no rindes, Dios no puede sacar todo el depósito. No es Dios el que nos limita, somos nosotros. Él nos quiere dar todas las cosas. Ahí estaba Abraham, Génesis 15. Ahí está, por favor, si ponen el Génesis 15, dice: y lo llevó fuera. ¿Fuera de qué? De sus límites, de sus imposibilidades, de su esterilidad. Y le dijo: mira las estrellas, porque lo que yo voy a hacer contigo son cosas mayores, son cosas grandes. Pero dice, lo llevó fuera. ¿Lo llevó fuera de qué? De su seguridad. ¿Sabe lo que es la tienda? La tienda es todo lo que tú has logrado. La tienda es todo lo que tú has conseguido en tu fuerza. La tienda son tus capacidades propias. Y todo lo que Dios va a hacer está sobre tus capacidades. Todo lo que Dios va a hacer, Rodrigo, contigo en los próximos años es fuera de todo lo que has conseguido aprender en 25 años de vender autos. Va a ser tanto, Rodrigo, que no vas a saber cómo dar a la gente más. Pero somos nosotros, hijo, somos nosotros, hija, los que detenemos el potencial. Porque somos cómodos, porque vivimos cumpliendo, vivimos haciendo lo que los demás. Sí, total, hay que ir a los estudios. No, usted viene a llenarse de fe. ¿Sabe? El otro día escuchaba yo a Gonzalo y decía: ¡qué riqueza! Tengo toda mi vida en la iglesia. Y escuchaba al Gonzalo, que es mi discípulo, y yo decía: ¡wow! Dios, ¿cómo me hablas? Y ahí están otros en la casa. Va mi esposo por mí. Eleve su nivel de compromiso. Deje de cumplir. Los que cumplen son los 10 que se quedaron sin poseer la tierra. Eleve su nivel de compromiso. Eleve su nivel de obediencia. Usted quiere oportunidades, aprovéchelas y llénelas. Es que ahí le dan oportunidades a algunos. No, hermano, la oportunidad para David llevó cuando estuvo dispuesto a llevar panes y quesos que nadie más estuvo dispuesto a llevar. Sus hermanos estaban en la guerra, sus hermanos eran los predicadores, pero David terminó derrotando al gigante. ¿Se imagina usted hubiese sido como nosotros, David, rebelde? ¿Y qué me tiene que estar mandando a mí a llevar pan y queso a mi hermano? Allá tendrán que encontrar comida. ¿Se imagina? Esa mañana se levantó con la pata izquierda. Pata le decimos nosotros la pierna, porque tengo que traducir para los venezolanos. ¿Se imagina? Ese día se levantó peleado con la mamá, enojado porque el regalón de ella era Benjamín, el más chiquitito. Ay, tú siempre favoreces. Y viene el papá y le dice: tienes que llevarle pan y queso a tu... No, que vaya al Benja, porque vaya al Benja. Hermano, es un privilegio cada labor que te asigna el Señor. Escuche esto: hacer aseo, como usted no lo hace, pastor. Yo ya no puedo.
Yo ya no puedo, hermano. Yo ya no. Usted ve, me ponía a barrer. Al principio me ponía a barrer y me quedaba con la escoba conversando con un hermano, orando por un hermano. Por el momento, todos los que sirven tienen que tener el honor de limpiar la casa del Señor. Ya vamos a tener recursos para pagarle a gente que venga y nos haga el aseo de la iglesia. Pero por el momento, ¿no será que es un mecanismo por el cual Dios quiere elevar tu nivel de obediencia? Escuche, nadie consiguió nada nuevo haciendo lo mismo de siempre. Y no estoy hablando de cosas, estoy hablando de los cambios internos. Hay un nivel de integridad que tiene que crecer. Y el que tiene oídos, oiga. El Señor me decía que hay gente que quiere prosperar haciendo negocios fraudulentos. Y así no se va a prosperar jamás en Dios. Robando IVA, comprando sin lo correcto, no se va a lograr. Hay gente que está queriendo lograr por medios naturales y corruptos avances espirituales. Pregúntele cómo terminó Balaam. Sin duda siendo siervo de Dios. Dice el libro de Judas. Fue reprobado. Usted sabe que cuando conquistaron Jai, se cuenta la historia de todos los que murieron, ¿no? ¿Saben que murió en Jai? Balaam. Porque el que cree burlarse de Dios jamás va a prosperar. Lea la historia por si no sabe. En Jai murió Balaam. Sin duda, dice, siendo profeta. Sin duda siendo profeta. Fue cobrada su muerte de toda manera. Hay que elevar el nivel de relación. Hay que elevar el nivel de obediencia, de integridad. Hermano, va a ser fino lo que Dios Una familia estuvo conversando conmigo y ¿qué me decían? Es que parece que Dios a nosotros nos pide más. Y yo miraba y decía, qué rico, algo grande trae para ellos. No lo tienes que ver como una carga. Es un voto de confianza. Y a veces las labores que parecen indignas, pero en las que permaneciste fiel, son las que te promueven a lo que nunca tú imaginaste pudieras llegar. Yo sé por qué Eduardo predica de la forma que hoy predica. Yo sé, lo conozco hace más de 10 años y he visto los procesos de Dios sobre él. Yo sé por qué Dios usa a Bruno como lo usa. Yo conozco a Gonzalo desde que llegó y antes que llegara a Chile. Yo sé por qué Dios los usa. Los usa porque han permitido que su nivel de obediencia crezca, que su nivel de fe crezca. Pero eso es permanente. Hermano, no importa que seas el que cuide autos. Préstenme atención los servidores. Mi contrato nunca dijo que yo tenía que limpiar los baños. Mi pastor me mandaba a limpiar los baños, a pintar el techo. Incluso miraba el sueldo y yo decía, ni siquiera por esto. Pero yo sentía que el Espíritu Santo me decía, hazlo, hazlo. Le estoy hablando de esa rebeldía interna que tuve que aprender a dominar. ¿Por qué? Porque yo traía una palabra para la nación. Yo tengo un llamado a ser adorador. Discúlpeme, perdóneme. Nadie está habilitado para ministrar el corazón de Dios si no fue probado en obediencia. $40 años estuvo Moisés cuidando ovejas, una labor insignificante. ¿Y fue promovido a qué? A ser el hombre más importante de una nación de 1 millón de personas. Es como que alguien fuera, oiga, me pone de gerente a mí en la Coca-Cola. ¿Y qué hiciste antes? No, yo vendía huevos en la feria. ¿Usted contrataría a alguien así? ¿No? Dios sí. Porque Dios le haría la siguiente pregunta: ¿cuántos años lleváis vendiendo huevos en la feria?
40, tú eres una persona de carácter. 40 años haciendo eso. Hay otros que abortaron, hay otros que no trabajan y en vez de seguir vendiendo huevos se fueron a robar. ¿No lo había pensado así? Dios no promueve capacidades, promueve carácter, promueve perseverancia, promueve la espera. Porque si esos hombres no hubiesen estado en la plaza hasta las 5 de la tarde, nadie los hubiese ido a buscar para contratarlos. Lo que para ti es insignificante, para Dios prueba tu potencial. Lo que para ti es insignificante, para Dios prueba tu potencial. Cuando David iba cargando el pan y los quesos, ¿pan y queso qué? Un aliado. ¿Quién era el aliado de David? Jesús, el Padre. ¿Sabe lo que iba mirando Dios? Este no sabe lo que voy a hacer con él. Va a derrotar a alguien que nunca antes. Hermano, llevaba pan y queso. ¿Qué es eso? Insignificante. Insignificante, pero la permanencia, la perseverancia son la prueba del potencial. Grandes negocios no se concretaron por falta de perseverancia, de estar allí cuando otros abandonaron. Y termino con esto. Por favor, es el ruego. Así como un día Pablo le rogó a la iglesia: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Yo le ruego como su pastor, permita que Dios explote al máximo el potencial que le ha dado, porque naciones serán bendecidas si tú dejas que Dios te use. Yo nunca pensé, hermano, que Dios me iba a privilegiar hablándole a diputados, a senadores de la república, predicándoles. Nunca, hermano, nunca se hubiese imaginado una persona como yo que Dios lo podía hacer. Pero hoy vine a decirle que esas cosas las he podido ver, porque así como Jesús aprendió obediencia, yo también quiero seguir siendo formado en obediencia. Quiero elevar mi nivel de fe. Por eso no importa en cuánto nos vendan este lugar, si nos lo llegan a vender, lo vamos a comprar. Y vamos a comprar todos los lugares mientras no venga Dios para levantarle una casa. Vamos a comprar todo, y el precio que tengan lo vamos a regatear un poco, pero lo vamos a comprar. Porque si Dios ha hecho esto maravilloso hasta acá, ¿cómo no hará muchas más abundantemente de lo que pedimos y entendemos? Dios siempre hace más. Yo le ruego, permita que el Señor explote al máximo su potencial y deje que los desafíos de Dios sigan siendo así de difíciles, porque son los constantes desafíos los que mantienen las promesas vivas. El mayor potencial se revela cuando estamos dispuestos a depender única y exclusivamente de Dios. ¿Dónde están los hermanos que trabajan en finanzas? Levánteme su mano. Usted trabaja en la parte con mi esposa, ¿no? Bien. Romy, Kenia, amor, ¿qué más? Rodrigo, ¿dónde está? Yo le he preguntado alguna vez lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto tenemos que gastar? Nunca, ¿no? ¿Te he preguntado a ti, mi amor? Porque lo que Dios nos manda a hacer no cuesta dinero, cuesta fe. Todo lo que vamos consiguiendo en esta iglesia no ha sido porque el pastor tiene una visión. No, hermano, incluso soy limitado, pero si algo he aprendido, mis limitaciones se fortalecen con fe. Así que yo le voy a pedir algo. Si Dios le está hablando de ampliarse,
y no lo has logrado, no tiene que ver con Dios. En esta vuelta, Dios te está diciendo, necesitas elevar tu nivel de obediencia y tu nivel de fe. Y tercero, si no se está cumpliendo, el aviso es este: tú no estás permitiendo que el potencial completo de Dios se revele en ti. Hay cosas profundas que Dios ha venido tratando y que no quieres soltar, que no quieres abandonar, y que te han hecho poner tu confianza en cosas que no son eternas y que no te van a poder acceder, no te van a permitir acceder al nivel que Dios ha preparado para ti y para tu familia. Conmigo diga: cosas mayores vienen para mí. Diga amén. Amén. Amén.